Qué alegría saludarles. Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa. Me gustaría saber, en donde damos respuesta a muchas de las preguntas que ustedes nos envían de diferentes lugares del mundo con respecto a aspectos bíblicos y otros que, aunque no sean tan bíblicos, tienen relación con la vida espiritual. Así que gracias por estar con nosotros. Estamos hoy listos a resolver varias inquietudes y tenemos aquí al pastor Esteban Bor, presidente de Sun TV. Y gracias por estar con nosotros, pastor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y le use poderosamente. Un placer, pastor, trabajar con usted en este programa tan apetecido por las personas que nos han hablado. Muy bien, pastor. Así que por favor, diríjanos en oración para que Dios nos ilumine al abrir su santa palabra. ¿Cómo no? Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con respeto, sabiendo que nuestro conocimiento es muy limitado. Así es. Por eso recurrimos a ti en este día al contestar estas preguntas, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Danos sabiduría para responder conforme a tu palabra. Bendice a aquellos que están sintonizando el programa, que sea una bendición para ellos también. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Queremos recordarles que si usted quiere enviar preguntas, puede hacerlo a través del correo tv@suntv.org, tv@suntv.org, y con gusto vamos a estarla respondiendo. Ahora, también queremos decir que nos llegan tantas preguntas que es imposible responderlas todas. Así que hemos hecho una selección de algunas de ellas para poder dar respuesta. Ojalá que la tuya esté entre esas. Pues, pastor, vamos a comenzar y tenemos una pregunta que la escribe Kelvin Chávez. Kelvin Chávez. Y él dice, dice, me gustaría saber qué señal habrá en el cielo cuando la lluvia tardía descienda sobre la tierra, ya que la lluvia temprana, el Pentecostés, descendió y fue el inicio de la obra de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote. Esto es lo que he comprendido con la serie de Ancla recientemente transmitida por el canal. Y también nos hace una segunda pregunta y dice, y otra pregunta es, ¿por qué en la lista de los 144,000 que aparece en Apocalipsis 7 no aparece el nombre de la tribu de Dan y tampoco la tribu de Efraín? Agradezco sus respuestas, pastores. Admiro este ministerio que me ha enseñado tanto y afirma mis creencias como adventista en estos últimos 8 años. Actualmente tengo 26 años. Ingresé a los 19 años a la fe. Así que aquí Amén. tenemos un joven muy estudioso, le Gloria a encantan las Dios. cosas de Dios Amén. y está aprendiendo mucho con Sun TV. Pues un saludo especial para ti, querido Kelvin. Y bueno, vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. Vamos a comenzar primero con la pregunta número 1, y es que él nos pregunta, pastor, ¿qué señal va a haber en el cielo? Así como en la lluvia tardía, usted lo explicó en la serie Ancla, pues Jesús, en la lluvia temprana, perdón, cuando se da esa lluvia temprana, Jesús comienza el trabajo sumo sacerdotal en el cielo en favor de la humanidad. ¿Qué señal habrá entonces en el cielo en relación con el derramamiento de la lluvia tardía? Tal vez vamos a mirar esto en un espectro un poco más amplio. Cada vez que Jesús comienza una nueva función en su ministerio a través del santuario, encontramos un anuncio terrenal de ese evento. Ujú, ujú. Por ejemplo, cuando Jesús iba a nacer, los pastores escucharon cantar a los ángeles Desde que luego. el Mesías había venido. Vinieron los Reyes Magos a visitar a Jesús. Toda Jerusalén estaba alborotada. Había un anuncio claro en la tierra de que el Mesías había nacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en realidad hubo un anuncio previo. El ministerio de Juan el Bautista preparó el camino para la llegada de Jesús, para comenzar su obra en el atrio del santuario. Cuando Jesús iba a morir, inmediatamente antes, la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús sentado en un asno, como un rey, como solían sentarse los reyes, un anuncio clave de enfocar los ojos en Jesús, quien en una semana iba a morir en la cruz. En el día del Pentecostés, cuando Jesús iba a comenzar su obra en el lugar santo del santuario, hubo un anuncio terrenal también. El día del Pentecostés, lenguas de fuego, predicación con poder de que Jesús había comenzado su ministerio en el lugar santo. Cuando iba a comenzar el ministerio en el lugar santísimo, un anuncio tremendo, el movimiento milerita, Apocalipsis el capítulo 10, movimiento interdenominacional, anunciando que iba a comenzar el juicio investigador.
Así que podemos estar seguros que cuando vaya a comenzar el juicio de los vivos, porque en 1844 fue el comienzo del juicio de los muertos, Ujú. cuando vaya a comenzar el juicio de los vivos, tiene que haber también un movimiento terrenal, tiene que haber un anuncio terrenal de que Jesús está ahora culminando su obra en el lugar santísimo. Ok, entonces usted con eso nos está intentando decir que ese anuncio será, por supuesto, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y el inicio del fuerte pregón para que muchas personas vengan ahora a formar parte del pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. No cabe ninguna duda, pastor, porque uno lee Apocalipsis 18, tal vez podría así Claro que sí. leer eso, pastor. Apocalipsis 18 habla de un ángel que desciende del cielo y va a ser el anuncio final al mundo de que la gente se ubique en el lado correcto, que salga de Babilonia y se integre al pueblo de Dios. Cuando oigamos ese mensaje de la caída de Babilonia y el fuerte clamor, sabemos que está comenzando el juicio de los vivos, la separación final. Vamos a leer Apocalipsis 18 del 1 al 4. Dice Apocalipsis 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y aquí hay algo muy interesante. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, hay algo muy importante. Dios nunca advertiría, acepta el mensaje para que no reciba las plagas si no hay posibilidad de que la gente vaya a pasar por las plagas. Correcto, desde luego. Quiere decir que este es el último mensaje antes de las plagas, porque se está advirtiendo a la gente, sal, porque si no sales, van a caer las plagas. Es decir, es el anuncio final de Dios, donde se va a separar a todos los vivos, se le va a dar el sello de Dios a los que observan el Santo Sábado y la marca de la bestia a los que rechacen el mensaje. Y cuando todos hayan recibido ese mensaje, ya sea positiva o negativamente, se cierra la puerta a la gracia Gracias. y entonces caen las plagas sobre aquellos que no salieron, según el mensaje de Apocalipsis 18. Así que cuando vaya a comenzar el juicio de los vivos, no tenemos fecha, dicho sea paso, no hay más fechas después de 1844. Pero cuando veamos que se está proclamando un mensaje en contra de la observancia del domingo, en favor de la observancia del sábado, y veamos a miles y miles de personas en todo el mundo que están aceptando el mensaje, sabemos que ha comenzado el ministerio de la purificación del santuario, la última etapa de la purificación del santuario. Con el juicio de los vivos. Correcto. O sea que podríamos decir que el juicio de los vivos comienza a desarrollarse en el cielo, mientras que en la tierra se desarrolla el fuerte pregón para que Correcto. esos vivos puedan venir a formar parte del pueblo de Dios. Correcto. Es decir, un evento celestial es anunciado por un evento terrenal. Y siempre ha sido así. Los pastores, Juan el Bautista, Correcto. la entrada triunfal, el Pentecostés, Ujú. 1844, el movimiento milerita, ¿qué nos hace pensar que cuando vaya a comenzar el juicio de los vivos no vamos a tener ninguna señal en la tierra? Claro, correcto. Tiene que verla también. Muy bien, bueno, esperamos con eso. Gracias, pastor, por tan acertada respuesta y esperamos con eso haber respondido a Kelvin. Kelvin, ya con eso tienes claro este punto. Pero Kelvin hace otra pregunta, pastor. Bueno, quizás antes de pasar a eso, me gustaría citar, antes de pasar a la segunda pregunta, algo que reafirma lo que usted dijo, pastor. Y es que Conflicto de los Siglos, la página 596, tiene una cita muy interesante que muestra el paralelo Ujú. entre el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana con los apóstoles el día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ujú. Y la hermana Juárez lo presenta así. Conflicto de los Siglos, página 596. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que señaló el principio de ella. Y luego dice, las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio.
Así Amén. que aquí mostramos que hay claramente un cumplimiento paralelo, tanto de la lluvia temprana como de la lluvia tardía. Y es interesante, pastor, que en el día del Pentecostés, como resultado de un solo sermón de Pedro en el día del Pentecostés, anunciando que Jesús había comenzado su obra sumo sacerdotal, 3,000 judíos, eran judíos de la diáspora, es decir, no eran gentiles todavía. Sí, que habían venido a adorar a Jerusalén. Una cosecha de 3,000. Ahora cuando se proclama el fuerte clamor, la cosecha va a ser más abundante. Gloria a Dios. Y las profecías, me alegra que hayas leído esa cita tan importante del conflicto de los siglos. Las profecías que se cumplieron en otro lugar, la hermana White dice, parcialmente en el Pentecostés, Claro. se van a cumplir plenamente al final de la historia. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué es que recibieron la lluvia temprana los apóstoles? Porque ellos se prepararon para recibirlo. Oh, sí. Arreglaron sus diferencias, estaban unidos en Pidieron oración. perdón por sus pecados, se arrepintieron, Exactamente. estaban, digámoslo así, en paz con Dios, puros. En oración, estudio de la palabra, consideraban que todo lo que tenían era de todos, contribuyeron a la obra. Solamente cuando nosotros tengamos esa experiencia Amén. entre el pueblo remanente recibiremos la lluvia tardía. Qué lindo. Pues, pastor, ok, hemos terminado entonces de esa manera responder esta inquietud. Vamos a ir con la segunda pregunta que nos hace Kelvin Chávez. La segunda pregunta, muy interesante, por cierto, y él nos dice, la otra pregunta es, ¿por qué en la lista de los 144,000 que aparece en Apocalipsis 7 no aparece el nombre de la tribu de Dan y tampoco el nombre de Efraín? Quiero resaltar algo para Kelvin. Primero, que es un hombre muy meticuloso al leer los textos de la Biblia y descubrir este tipo de cosas. Un lector que hace una lectura somera no va a descubrir estos aspectos. Así que veo en Kelvin una persona que es muy estudiosa. Pero vamos a tocar por qué no aparecen. Comencemos con la tribu de Dan. ¿Por qué la tribu de Dan no aparece entre estas tribus que narra el libro de Apocalipsis en referencia a los 144,000? Tal vez voy a hacer un comentario global y entonces le voy a tirar la misma pregunta para que usted la conteste, porque cuando estábamos dialogando tuvo una respuesta muy acertada. En realidad yo he hecho un estudio donde he comparado la personalidad de los 12 hijos de Jacob con la personalidad de los 12 apóstoles. Son paralelos. Es decir, entre los apóstoles hay 12 personas que tienen rasgos individuales de personalidad muy parecidos a los de los 12 hijos de Jacob. Ah, y es interesante, nada más para parcialmente responder la pregunta, es interesante notar que entre los apóstoles había uno que fue descartado, su Uno. lugar fue tomado por otro. Ujú. De la misma manera, encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubo un apóstol que Cristo incluyó entre los 12 que cayó y su lugar fue reemplazado por otro. Es decir, Dan tenía Los las hijos de mismas Jacob. características que tenía Judas Ujú, ujú. y ninguno está en las listas finales de los 12. Ahora, en cuanto a Dan, ¿qué podemos decir de Dan? Sí, antes de decir algo sobre, me parece muy interesante ese concepto, muy interesante. Voy a tener que estudiar más sobre el asunto y hacer ese paralelo que usted plantea, los hijos de Jacob y los apóstoles. Bueno, esto muestra cada vez más cómo Dios hace las cosas en forma tan perfecta. Hablemos un poco de Dan. Pues, pastor, la Biblia, cuando Jacob da las bendiciones a sus hijos, nos muestra que Dan no recibe más que una bendición, parece que recibe, es como una sentencia. Quiero que miremos Génesis capítulo 49, el versículo 17. Génesis 49, 17. Y allí vamos a encontrar algunas palabras que son referidas sobre Dan. Ahí está, Génesis 49, 17, dice Dios en su palabra. Son las características que da Jacob de sus hijos. ¿Qué da Jacob de sus hijos? Proféticamente, ¿qué iba a suceder con ellos? Y dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Eso es tremendo porque lo está comparando con una serpiente, lo está Ujú. comparando con una víbora.
Y no solo eso, cuando seguimos estudiando la historia de Dan en la Biblia, encontramos que Dan repetidamente está asociado con la idolatría. Un texto que quiero que miremos es el de Primera de Reyes, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 30. Primera de Reyes 12, aquí está, 12, del versículo 25 al 30. Ahora, quiero leer desde el 25 para entrar en contexto, aunque realmente el énfasis lo haremos sobre el versículo 28 y 30, pero es importante tener el contexto. Pastor, no sé si lo tiene ahí, quisiera leerlo, Primera de Reyes 12, o no, yo lo puedo leer. Léelo, Si usted tiene otro texto ahí para compartir ahora. Dice Primera de Reyes 12, versículo 25, escuchen. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y dice el verso 28, escuchemos. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Aquí tenemos un gran pecado cometido por Jeroboam y llevando precisamente a la tribu de Dan a su pecado. Así que la tradición judía y la tradición cristiana temprana interpreta a Dan como un pueblo que se aparta espiritualmente de Dios, un pueblo que se da a la idolatría. Y esa es una muy buena razón para no incluirlo entre los 144,000 que son perfectos, que no se han contaminado con mujer. Así que me parece que ahí apunta muy bien Juan cuando escribe en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le revela, por supuesto, en el capítulo. Y es interesante en cuanto a Judas, que también se le compara con el diablo, la serpiente. Correcto. En Juan 6, Buen punto, en pastor. Juan 6:70 dice Jesús, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y también encontramos en Juan, el capítulo 13, que el Señor Jesucristo dice a ver qué versículo 27 del capítulo 13, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Jesús se refirió a Satanás con las mismas características, a Judas con las mismas características que se dan de Dan allí en Génesis 49. Claro, llama a Judas Satanás, llama que Satanás entra en él y Satanás pues es la serpiente antigua, Exacto. que es llamada diablo. Así que muy buena comparación, pastor, excelente. Ahora, ¿qué diríamos de Efraín? Porque esa es la otra persona que no aparece. Bueno, con Efraín podemos decir algo parecido. Efraín, a pesar de que en un principio era la más pequeña de las tribus de Israel, de paso desde allí es donde sale el rey Saúl, el primer rey de Israel, pero finalmente Efraín terminó apartándose de los caminos y también viviendo una vida idolátrica. Y vamos a mirar en el libro de Oseas, el capítulo 4, el verso 17. Oseas 4, 17, cómo el Señor advierte sobre el pecado de Efraín. Efraín 4, 17. Efraín 4, Oseas. Oseas, disculpe, Oseas 4. Quiero leer el versículo, a ver si estoy en el correcto, dame un segundo, aquí está. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Así que mira que el mismo camino de Dan lo está siguiendo Efraín. Y aquí dice, bueno, que él ya se fue a los ídolos, así que hay que dejarlo. Y quizás un texto más, pastor, en el mismo Oseas, el 7:8. El 7:8, que también está hablando acerca de Oseas 7:8. Y si lo tiene, pastor, y quiere leerlo, adelante. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos.
Efraín fue torta no volteada. Entonces, uno de los pecados grandes de Efraín es que al mezclarse con otros pueblos idólatras cayó en el mismo pecado de la idolatría. Ujú. Por eso Efraín tampoco puede estar en ese listado que aparece en relación con los 144,000. Y es interesante, pastor, leer los versículos en el capítulo 4, Sí. que leímos el versículo 17. Es interesante leer los versículos 18 y 19, Ok. que añaden a la descripción. Dice, su bebida se corrompió, Ujú, fornicaron sin cesar, ujú, sus príncipes amaron lo que avergüenza. ujú. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Una descripción muy lóbrega de lo que llegó a ser Efraín. Por eso se le descarta, junto con Adán, Junto con de Dan. de las listas que se dan de los 144,000. Sin embargo, también hay que entender otro aspecto interesante aquí, pastor, y es que los 144,000 no tienen como propósito mostrar a las 12 tribus de Israel en forma literal, porque es que los 144,000 no son las 12 tribus de Israel. Entonces es bueno que se entienda que cuando miramos eso son dos cosas totalmente diferentes. Claro, las tribus de Israel representaban al pueblo de Dios, los 144,000 representan a la última generación que también forma parte del pueblo de Dios, pero son totalmente diferentes. Son dos momentos históricos diferentes y nunca los 144,000 buscan hacer esa representación exacta. Así que es bueno puntualizar eso. Y es un principio muy importante el que traes a colación. Y es que, ah, por ejemplo, Satanás se le llama la serpiente, pero Satanás no es una serpiente, literalmente hablando. Correcto, no es una. Miramos cuál es la característica de la serpiente y esa característica se le aplica a Satanás. Es decir, la característica la que se le aplica. Se le llama, por ejemplo, al diablo león rugiente. No, Satanás no es un león, pero en cierto sentido es como un león. En lo mismo podríamos decir de los 144,000. Los 144,000 se toman las características de los nombres, Ujú. lo que los caracterizó en su vida, y entonces le aplicamos las características que tuvieron los hijos de Jacob, las características que Positivas. tuvieron los 12, positivas, cómo la gracia de Dios obró en sus vidas, y entonces vemos las características o los 12 perfiles de personalidad. Mucha gente antes decía que era 4, pero hay 12 perfiles de personalidad. Y los redimidos entrarán por la puerta que tiene que ver con esa característica, porque cada puerta tiene el nombre de uno de los hijos de Jacob, y los fundamentos tienen los nombres, no, las puertas, las tribus de Israel, y los fundamentos, las características de los apóstoles. Muy bien, así que yo pienso que ha quedado claro. Recordemos que los 144,000 es un pueblo fiel, es un pueblo puro, es un pueblo que se presenta sin mancha frente al Cordero, es un pueblo que no está contaminado con idolatría espiritual y por eso es que estas tribus pues no pueden formar parte de ese grupo. Dan y Efraín están asociados históricamente con este culto idolátrico y no pueden entonces formar parte de este simbolismo escatológico que presenta a los 144,000 como el Israel fiel, puro y espiritual al final del tiempo. Amén, amén. No sé si hay algo más que podamos aportar aquí, porque ya prácticamente el tiempo se nos fue, no vamos a poder contestar ninguna pregunta más, pero pienso Sí. que han quedado claros estos dos conceptos. Yo creo que sí. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que nos apoyan, pastor, en este programa. No solo este programa, sino la escuela sabática, los sermones, los estudios, las escuelas Ancla, etcétera. No podríamos funcionar al menos que tuviéramos sus oraciones de apoyo y también su aporte financiero para que nuestro ministerio pueda seguir adelante. Les agradecemos mucho su apoyo, pastor, en sus oraciones, especialmente en sus oraciones y también en su apoyo económico, que ayuda a que podamos continuar proveyendo programas con verdad presente para este tiempo. Así que muchas gracias, el Señor les bendiga. Una palabra final, pastor. No importa en qué parte del mundo estés, tú puedes ingresar a la página suntvlatino.org, suntvlatino.org, ahí vas a encontrar tú el botoncito para donar y sin importar de cualquier parte del mundo te encuentres, simplemente a través de tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, puedes donar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Me Gustaría Saber. Dios te bendiga, no te lo pierdas.